Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un horario muy amplio, ¿vale? Desde las 15 horas en México, ¿verdad, Yali? Hasta las 4 de la mañana del día siguiente, que es el caso de nuestra ponente de hoy, que está en Bangkok, en Tailandia, Victoria, que va a ser quien nos va hoy a comentar. En nuestra undécima charla, en este caso dentro de nuestra serie Tiempo de Aprender, tenemos además un tema muy interesante, que es el tema de la muerte. Estamos cercanos al Día de los Muertos en México, que se celebra realmente en todo el mundo, con diferentes denominaciones, pero de esa manera tan especial en México. No sé si luego Yali nos quiere contar algo de esta hermosa tradición de allí mexicana, pero esto nos supuso ya pues un primer reto de cómo hacer un taller, una charla como las que hemos hecho hasta ahora, estas 10 anteriores, pues una undécima sobre este tema. Y yo, bueno, personalmente conozco a Victoria, ahora os la voy a presentar ya desde, bueno, hace pocos años, pero nos consideramos amigos. Yo he participado en alguna de sus formaciones sobre la muerte, precisamente, sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, la tenemos de invitada. Vamos a hacer otro formato hoy, porque sabéis que normalmente tenemos varios invitados de diferentes países, pero hoy solo tenemos una invitada muy especial y además de un país que no es de nuestro ámbito iberoamericano, que es Tailandia, pero ella sí que es iberoamericana, de Cataluña concretamente. Entonces, bueno, pues respetamos un poco también ese tema nuestro de que sea algo de nuestra tierra iberoamericana, ¿no? Y más Victoria. Y hay otra cosa dos cosas que quiero comentar antes de leer una pequeña biografía para que conozcáis a Victoria. Pues dos cosas importantes. Una de ellas, quizás la menor, es que cumplimos como asociación 6 años, la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, creamos en el 2019 precisamente un día como hoy. Y la otra importante celebración es que es también el cumpleaños de nuestra ponente. O sea que desde aquí nuestra felicitación, Victoria. Nos encanta el poder comenzar el día contigo, ¿vale? Incluso si quieres dar algunas palabras antes de presentarte, pues estaríamos súper agradecidos de oírte. Ya te digo, primero, muchas felicidades. ¿Vale? Muchas gracias por participar. Son las 4 de la mañana, ya nos has comentado que es tu hora habitual de levantarte, pero no deja de ser un esfuerzo bastante loable y bastante importante de estar aquí a pie de cañón para hablarnos de este tema tan importante. Y te paso la palabra, Victoria, un momentito para que nos hables, para que te presentes un poquito y luego ya cuento tu biografía y ya te dejo todo el tiempo del mundo. Bueno. No todo el tiempo del mundo, pero sí un tiempito para que nos cuentes sobre la muerte. También en otro formato especial, porque vamos a hacerlo tipo coloquio con las personas que estamos aquí. Victoria, por favor. Pues muchísimas gracias, Suadica, desde Bangkok a mis 4 de la mañana. Muchísimas gracias por las felicitaciones de mi cumpleaños y gracias a la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo y también felicidades a todos los que cumplís estos 6 años de dedicación tan maravillosa, especialmente a Yali y Julio Gispert, que hoy están aquí conduciendo este programa y me gusta mucho que me hayáis tenido en cuenta porque, como sabéis, los que me conocéis, me apasiona este tema. Y sí, hoy es un día también muy especial para mí, ya lo contaré a cuando empiece la charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Bueno, también quiero presentar, evidentemente, a la otra, a mi compañera en todas estas aventuras de estas charlas, donde, bueno, pues 11 veces hemos estado aquí organizándolas. Solo ella y yo conocemos todo el trabajo que hay detrás, que es mi compañera Yali. Yali, ¿cómo estás desde México? Hola Julio, hola Victoria, todos los que están acompañándonos en esta ocasión, bienvenidos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es impresionante lo que podemos hacer con la tecnología hoy en día, de estar en el mismo momento en diferentes horarios. Bueno, yo nada más quiero comentarles justo esto que decía Julio, que hemos tenido una trayectoria bien interesante
porque la propuesta, cuando lo platicamos y lo propuso Julio Gisbert, que es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, dice, vamos a platicar, vamos a acercarnos entre diferentes países para hablar de temas generales, de temas que nos puedan interesar a todos, no solamente a un país. Y entonces ha sido bien interesante porque hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre diferentes temas, por ejemplo, temas sobre delitos cibernéticos, sobre derechos humanos, sobre inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, sobre el tema de mujeres, sobre el tema de la sanación de los vínculos, vamos a sanar vínculos, vamos a cuidarnos, fue un tema también muy bonito, sobre nuevas masculinidades, sobre soledad no deseada, sobre educación alternativa, la forma de ser feliz que se aprende, y en esta ocasión hablaremos de la muerte. Y es que efectivamente en México, como lo comentó hace un momento Julio, es muy curioso porque se celebra la muerte con mucha alegría, pero también con mucha filosofía. Ajá, es como festivo, es una fecha muy festiva, muy colorida y especial. Entonces, creemos que es bien importante reflexionar sobre este tema. Y bueno, sin más, Julio, por favor, preséntanos a nuestra querida Victoria, que está desde Tailandia en esta ocasión para todo el mundo. Gracias, Yali. Bueno, pues vamos allá. Bueno, Victoria es catalana, como he comentado. Victoria, no sé dónde naciste exactamente. ¿Barcelona? ¿Eres de Nací en Barcelona? un pueblecito entre Barcelona y Francia, se llama Ripoll, pero yo En tengo Ripoll. descendencia andaluza, yo siempre lo digo, yo tengo descendencia andaluza, mi madre era andaluza. Muy bien, muy bien. Bueno, Victoria es de profesión maestra con 42 años de experiencia en el mundo educativo. Este es un resumen de una larga biografía, porque Victoria, la verdad, realmente ha hecho prácticamente de todo, tanto en el ámbito pedagógico como en otros ámbitos. Nos hemos permitido hacer un resumen para no alargarnos y dejarle hablar, que es lo más importante hoy. Desde el año 1999 hasta el 2019, estuvo trabajando durante 30 años en Nepal, impulsando proyectos educativos para los niños pobres, marginados y sin recurso, donde crea su propio método educativo, la pedagogía transformadora, también llamada el método de la transformación evolutiva. Actualmente es asesora pedagógica adjunta a dirección de las escuelas Rung Aron International School e International Montessori Center en Tailandia, Bangkok, donde está implementando su propio método. Es autora de diferentes libros, donde destaca su autobiografía Una maestra en Katmandú 30 años después, y la película y premio Goya Katmandú, un espejo en el cielo, que está inspirada en su vida y su obra, y es una película que dirigió la cineasta Itziar Boyain y que tiene además varios premios Goya, si no me equivoco. Imparte diferentes cursos normalmente y talleres por todo el mundo, tanto para adultos como para niños y jóvenes, donde destacan sus retiros de 5 días, Vivir y Morir con Dignidad, donde yo participé el año pasado, para aprender el proceso de la muerte y prepararse para morir en paz, cuyas técnicas empleadas están basadas en la metodología ya citada de la pedagogía transformadora. Y esta es una muy breve biografía. Ya, Victoria, ya de verdad yo ya me callo y tienes ahora la oportunidad, bueno, y nosotros el premio de oírte hablar sobre este tema. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ti, Julio, por esta bonita y breve introducción profunda. Y antes has mencionado la película Katmandú, un espejo en el cielo. Y yo voy a añadir algo a esto porque tiene que ver también con otro tema que has mencionado, que es mi cumpleaños de hoy. Para mí, estos dos temas se unen aquí hoy en un día muy especial, porque, como muy bien has dicho, yo tengo una trayectoria ligada a Asia, 30 años viviendo en Nepal, el país donde nació Buda. Y he tenido la gran suerte de poder desarrollar mi labor docente, pero también recibiendo las enseñanzas de algunos
maestros relevantes del budismo y del hinduismo, estando en Nepal. Y ahí va la conexión que yo quiero hacer hoy aquí. Yo era muy joven, recién llegada. Yo era muy agnóstica. La verdad es que salí huyendo de un cristianismo mal llevado y de ejemplos que no me representaban ni representaban el cristianismo que Jesucristo predicó. Y me fui para el otro lado. No, yo no quería saber nada de religiones ni de espiritualidad y estaba muy cerrada. Pero la vida me obligó de algún modo a tener que pedir consejos a personas sabias que había en Nepal. Y estos episodios de tener que recurrir a alguien para que me dieran respuestas, tened en cuenta que hablo de hace 35 años donde no había internet, no había comunicación global, el teléfono a veces funcionaba, a veces no, ni bibliotecas, y yo me nutría de lo que tenía alrededor, los yogis y los lamas, los monjes budistas. Y ahí fue donde una muy joven Victoria se encuentra con un maestro budista, Lama Dawa. Y este Lama Dawa de repente me cambia el nombre, me dice que me va a poner otro nombre. Digo yo, ¿y por qué? Dice, pues porque estás haciendo una labor con los niños tibetanos y sherpas, muchos de ellos son budistas, y yo creo que te tengo que rebautizar. Yo pensé, este hombre está loco, ¿qué me está diciendo? Que me va a bautizar ahora otra vez, eso faltaba. Bueno, y resulta que me dice, te he puesto Chirindoma. Uy, Chirindoma, digo, ¿y esto qué significa? Dice, eso significa larga vida. Digo, uy, oy, 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 qué bien, qué alegría más grande. Y le digo, pero entonces, ¿cuántos años cree que voy a vivir? Y me dice el hombre, 65. Digo, ¿qué? Y se queda tan ancho, ¿eh? Digo, ¿qué? Digo, si mis familiares son todos longevos, mi abuela tiene ya casi 90, digo, ¿pero qué dice? Dice, uy, aquí en Nepal, 65 años, dice, uy, la gente que vive en ese periodo de tiempo tan largo se dan con un canto en los dientes, ¿eh? Eso es vivir mucho. Y entonces se me queda mirando y dice, bueno, todo va a depender de ti. Digo, ¿cómo de mí? Y yo pensé, madre, ¿en qué país me he metido yo? Esta gente está todo en el mundo de tralala. Y me quedó allí aquella cosilla, digo, pero este hombre, ¿por qué me habrá dicho esto? Luego empecé a conocerle, alumno de uno de los maestros más prestigiosos del budismo Vajrayana del siglo XX, His Holiness Dunjam Rinpoche, que había sido maestro del actual Dalai Lama, y de hecho escapó con él de Tíbet cuando tuvieron que salir huyendo. Luego ya me fui yo introduciendo en ese mundo, pero hasta entonces yo sabía muy poco de todo esto. La cuestión está en que aquello pasó desapercibido y quedó como una anécdota, pero resulta que el año pasado ya cumplí pues 65 años y dije yo, bueno, me dijo este hombre que no iba a vivir a los 66. De ahí viene la introducción que estoy haciendo, porque la gente que conocían esta anécdota estaban todos pendientes, porque este hombre ha predicho muchísimas cosas, ya murió hace un poco, en 4 o 5 años. Ay, pero ¿y por qué te dijo esto? Victoria dijo, y yo dije, me dijo eso y otras cosas que dependería también de mí, pero que me lo dijo seriamente y a la vez como un poco, como yo lo recordaba, con mucha agnosticidad, un poco que se reía, pero no se reía. Yo no entendía nada, pensé, madre mía, con la de cosas que a mí me han predicho, que yo no he hecho caso y que luego, de verdad que yo tengo anécdotas, no de él solo, pero de otros de mis maestros, que no les hice caso y luego resultó ser que sí. A mí me ha pasado. No es que me lo hayan contado, a mí en mi vida me pasan estas cosas.
y estábamos todos a la expectativa, pero resulta, fijaros bien en el dato, que este año se ha muerto la protagonista de mi película, Verónica Echegui. El día que se murió, que hace unos meses, hará 3 o 4 meses, yo me quedé muerta porque fue la revelación de mi maestro que tomaba una veracidad que a mí se me pusieron los pelos de punta. Dije, claro, por eso él lo tomó como una anécdota, porque él ya había visto eso. Y me dijo, bueno, dependerá de ti, va a depender de ti, pero ¿quién se murió este año? Yo me morí en la película, representa mi protagonista, nos dejó. Verónica Echegui, que desde aquí, esté donde esté, le mando un beso y un amor muy grande hacia ella y le doy las gracias. Y entonces, claro, para todos los demás dijeron, a ver si Victoria va a sobrevivir el día de hoy, porque ya representa que pasé los 65, se cumplían. Si me he despertado esta mañana aquí es porque voy a vivir más. Y entonces celebró la vida, ¿verdad? Celebró la vida con esta anécdota. Y por eso es un cumpleaños muy especial, porque la gente que lo sabían estaban todos como esperando a ver el desenlace de estos grandes maestros que predicen cosas, porque los hay. Y bueno, ya me ha presentado Julio, vuelvo a dar las gracias otra vez. Y yo me gustaría empezar a hablar de la muerte pensando en las personas que han venido a formarse a mis retiros, tal como ha dicho Julio, que muchos de ellos vienen porque se lo dice otra persona, o bien el hermano, o el primo, o la cuñada, o incluso la madre, o se lo dice, tienes que ir a escuchar esto, y muchas veces nunca se han planteado qué van a aprender allí, por qué van a hacer ese curso. Hay algunos que vienen por una situación de duelo o de miedo a la muerte, también tengo que decir, o porque están en un proceso crucial con un cáncer o un cáncer con metástasis, pero puede ser personas que nunca han oído hablar de la muerte. Y a mí me gustaría leeros, empezar con una cosa que nunca hago, pero que hoy lo quiero hacer, leeros lo que ellos reciben cuando ellos se inscriben o bien ven, digamos, la propaganda sobre el curso de la muerte. Ellos reciben un primer impacto que quiero que sea el que recibáis todos los que me estáis oyendo, porque de ahí vamos a sacar la salsa para hacer el guiso. Y yo la llamo el gran reto de la educación del siglo XXI. Para mí, este es el gran reto de la educación del siglo XXI, que sería la educación de la mente. ¿Qué es la mente? Y la mente, para mí, en este contexto, tiene que ver con el vivir y el morir. ¿Qué queda y qué se va? La mente es la que se iría. El cuerpo es el que queda. Por la cual cosa nos une a la pregunta de qué somos, quiénes somos y dónde vamos después de morir. Yo les escribo y reciben el siguiente texto. La educación del siglo XXI ha olvidado incluir en su currículo educativo las enseñanzas del proceso de la muerte. Pensad que yo soy maestra y que todo lo que enseño a los adultos ya lo enseñé antes a los niños. Fijaros bien. Por eso este texto es importante. Digo, que han olvidado incluir en su currículum educativo las enseñanzas del proceso de la muerte. Si en la asignatura de las ciencias incluyen un capítulo
sobre el nacimiento, para que la gestación y el proceso del parto sean tratados con la sabiduría que se necesita para que un ser humano venga al mundo con la mayor dignidad posible. ¿Por qué el proceso de la muerte no se enseña en la escuela para preparar a los seres humanos a morir también con dignidad? Es una pregunta que yo lanzo al aire y que cada uno se la vaya respondiendo, porque se va a tratar, como todos los que saben que vienen a mis talleres y cursos, que yo casi nunca trabajo con el intelecto, sino que pongo a las personas a trabajar en la experiencia para que puedan llevárselo puesto y lo puedan practicar enseguida. Esta es una de las preguntas. ¿Por qué en el siglo XXI, donde hemos avanzado tanto, tantísimo, en tantos conceptos, somos tan ignorantes de algo que nos tiene que suceder a todos? Los niños aprenden sobre el proceso del parto, pero muchos de vosotros nunca vais a ser padres ni vais a experimentar los dolores de parto. Sin embargo, la muerte con la que todos nos tenemos que enfrentar, no existe. Es una asignatura que no se enseña. Y yo me siento estafada y pienso que nos están estafando. Es un insulto. Fijaros bien que nos están engañando, porque tenemos el mismo derecho a saber los procesos del nacer como los tenemos para saber el proceso del morir. Y sigo. En el momento de la muerte, el desconocimiento del proceso del morir nos produce miedo, dolor, incertidumbre y rechazo. Fijaros bien, porque en todo esto vamos a ir trabajando más adelante y no quiero que se me olvide nada, por eso lo leo. Tanto para el que está muriendo como para los que le rodean. El proceso del morir nos produce miedo, dolor, incertidumbre y rechazo. El que se muere, ¿por qué muere de esta manera? Muchísimas veces, a no ser que hayamos trabajado en ello. Pero el que está acompañando, los que están acompañando el proceso, no saben cómo dejarle ir en paz, porque nadie los ha preparado para ello. Se producen unas situaciones terribles de que el moribundo no se muere, porque no le dejan morir. En realidad es tanto el prepararse para la muerte, uno como preparar a los que hay a tu alrededor, para que te dejen morir. Y tanto que nos preparamos para todo, tantos preparamientos, y tantas tablas, y tantos Excels, y tantos calendarios. Cuando viene lo de morir, no existe. Y va a dos bandos, no solo el que se muere, sino también el que está acompañando a esa muerte. Luego yo sigo. La ignorancia y el apego son algunos de los venenos que impiden a los humanos morir en paz. Yo voy a hablar de una lista de 10 venenos que he elaborado para que reflexionemos, que son los que nos impiden morir en paz. A ver si vosotros los tenéis todos, algunos, ninguno. ¡Qué bien! ¿Verdad? Nuestro engaño y concepto erróneo de la verdadera naturaleza del ser es la causa del apego y aferramiento a las posesiones, propiedades, personas, emociones, activos intelectuales, etcétera, etcétera. ¿De qué nos tenemos que desprender? Esa es otra. No es solamente la desintegración del cuerpo físico que ya te impide coger un vaso cuando estás en la agonía porque ya no tienes fuerza en los dedos. Es también el desprenderse de una serie de capacidades que tenemos y que muchas veces no les damos importancia durante la vida y se nos van. Y vemos, somos testigos, cómo nuestro cuerpo se va deshaciendo de todo eso
Y eso es lo que nos produce terror y apego porque no queremos soltarlo. Es como si en el momento del parto la mujer que rompe aguas diga, no, pero yo no quiero que este agua salga de mi cuerpo. Claro, es un proceso natural que tenemos que dejar que el cuerpo sea el que mande. Vamos a ver, dice, perdonen que se me está cayendo el pinganillo este, no sé por qué, no se me pega bien. A ver si lo... Ahora. Entonces, antes de morir es importante trabajar en este concepto y dejar de lado los apegos dañinos. Se me cae. En los retiros donde ellos vienen, aprenden a morir antes de morir, antes de la muerte, lo que significa una evaluación diaria para dejar ir las cosas que ya no se usan, para soltar toda la basura acumulada en nuestra mente. Todo lo que hemos acumulado durante el día, deshaciéndonos de lo que ya no nos sirve, para que haya un lugar y espacio de reposición para poder recibir lo nuevo. Es decir, que yo aquí ya empiezo a hablar de que en realidad es un trabajo diario. Sería un trabajo diario pensando que a lo mejor ya no nos levantamos en esta misma cama, en esta misma habitación, sino que igual nos podemos morir antes de que amanezca el nuevo día. La máxima preparación a la muerte sería esta que os estoy diciendo, ¿verdad? De esta manera, estamos preparando nuestra muerte conscientemente, soltamos todo con amor y gratitud, vaciamos la vasija y así facilitamos el proceso de nuestro fallecimiento. Es decir, que si nosotros abrazamos la muerte a través de la vida, y esta frase se la debo a Nuria Montuliu, mi amiga que es como hermana mía, que me dio esta idea como título alternativo a vivir y morir con dignidad. Y por eso se lo he querido poner, porque es un abrazar la muerte en lugar de rechazarla. ¿Y dónde y cuándo? Pues cada día, sobre todo al ir a dormir. Ese es un buen sistema para estar preparados y acoger la muerte de la manera más beneficiosa posible para nosotros y para los que nos dejan ir. Nosotros, en pura sabiduría y conciencia, decidimos de antemano lo que vamos a llevar en nuestro equipaje para nuestro último viaje. Decidimos si queremos llevar exceso de equipaje y cosas pesadas como codicia, dolor, odio, tristeza, confusión, pereza, etcétera, etcétera. Eso nos privaría de entrar en un reino mejor, en un estado mejor y mejorar nuestra existencia después de la muerte para los que creemos en ello y para los que no. Tampoco les va a perjudicar, porque tener una muerte tranquila o tenerla agitada, morir en paz o morir con una agonía densa, creo que le puede interesar el tema a cualquier persona, incluso a los agnósticos. Si queremos tener este tipo de muerte o queremos prepararnos una maleta más cómoda, más fácil de llevar, un equipaje lleno de amor, de compasión, de alegría, de generosidad, de sabiduría. Todo eso son virtudes que las tenemos que cultivar en vida. Porque como después voy a revelar y voy a hablar, la muerte va a reflejar la manera en que hemos vivido. El contenido del equipaje en el momento de la muerte depende de cómo hacemos uso de nuestros bienes durante nuestra vida.
y cómo logramos desprendernos del veneno, los pensamientos, palabras, actitudes, actos y las emociones negativas. Esto es una iniciación que no tiene por qué ser dogmática y que puede cambiar la vida de las personas en preparación para morir en paz. Cuando las personas vienen a los cursos, han recibido este impacto antes de que sepan siquiera qué les va a suceder cuando llegan allí. Y yo me he encontrado con situaciones muy extrañas y muy reveladoras, porque igual que nos apuntamos a un curso para aprender a conducir un coche, ¿alguno de vosotros se ha planteado alguna vez apuntaros a un curso para conducir vuestra vida? ¿Hasta dónde? ¿Conducir hasta dónde? Os va a llevar al final de vuestra vida, ¿verdad? Pues tarde o temprano, cualquier persona con una madurez mental aceptable va a tener que hacerse ese tipo de planteamientos. Y no vais a estar pensando en el parto el día de parir, ¿verdad que no? Estaréis pensando en el parto durante 9 meses. ¿Cuál sería el parto para la otra vida o para partir de la tierra? ¿Cuándo empezamos a prepararnos? ¿Cuándo empezamos a hablar de las cosas que son importantes para que no nos pille de impreviso? Y para que podamos con toda conciencia decir, si me muero mañana, ¿cómo me moriría? ¿Estoy preparada para morirme? Yo aquí voy a empezar introduciendo lo que yo creo que son los 10 venenos que impiden a una persona morir en paz. Y me gustaría que los fuerais interiorizando, porque al final de la charla va a ser una especie de charla coloquio, ya veréis por qué. Os voy a dar una encuesta para que cada uno reflexione sobre estos venenos. A ver qué grado de temor le tiene a la muerte, a ver cuántos de estos venenos impedirían tener una muerte pacífica y cómo os estáis preparando cada uno de vosotros para que esto no suceda. El primer veneno, mantener sentimientos y pensamientos, situaciones y recuerdos de ira, odio, resentimiento, dolor, frustración, rechazo y similares hacia otros o contra acontecimientos de la vida. ¿Por qué esto es un veneno? Mirad, a la hora de la muerte, igual que a la hora de un parto, nuestro cuerpo se prepara para dejar ir lo viejo y recibir lo nuevo. Es exactamente igual que un parto, pero con la cuenta hacia atrás. ¿Qué sucede? Esta preparación, según mis maestros budistas, es un acto que el cuerpo emite de manera con movimientos y con actuaciones reflejas, que nosotros somos completamente incapaces de controlar lo que va a venir después. Es como os he dicho, cuando la madre empieza el proceso de parto, los órganos de la madre se agrandan para que la cabeza del niño pueda salir por ahí. Eso es impensable que cualquier mujer que no esté en parto pueda hacer eso. Es un acto reflejo que el cuerpo manifiesta
porque no está regido por la capacidad humana o del hombre de la tierra, sino que viene por procesos del universo. El universo guía muchos procesos naturales, también el proceso del parto y de la muerte, y ahí nos ponen a morir y no nos preguntan, ¿te quieres morir hoy o te quieres morir mañana? Te ponen a morir y empieza una serie de actos reflejos a manifestarse uno detrás del otro. Mis maestros me enseñaron este tipo de movimientos del cuerpo en el que lo primero que se disuelven son los sentidos. De repente, tú ya no puedes distinguir lo que tienes delante de tu vista. Igual no puedes ni siquiera distinguir los colores porque se te mezclan de un cuadro que hay delante de ti. O no puedes ver el contorno, se te mezcla todo. Y te asustas. Y no es algo que tú puedas decidir retroceder. Eso ya va para adelante, para adelante, para adelante. Y eso no solo es un proceso físico, viene acompañado de un proceso mental y emocional que te va a distorsionar 100% tu percepción, el foco y la paz de tu mente. Si tú no estás preparado para eso, imaginaros que una madre no sabe que le va a doler cuando empiece el proceso de parto y de repente esos dolores horribles y esas contracciones es algo que la madre no tiene nada que hacer con ello, no puede cambiar el curso. En la muerte nos sucede lo mismo. Ahí va a ser cuando estos tres factores, el físico, el emocional y el mental, nos van a jugar una muy mala pasada si nosotros no hemos aprendido a desprendernos de todos los recuerdos de ira, de odio, de resentimiento, de frustración, de rechazo. ¿Por qué? Porque la vida nos los trae como un proceso de limpieza. Fijaros si el universo es sabio, de limpieza para que podamos liberarnos de todo ello antes de partir de la tierra. Y si no somos capaces de borrar de nuestra mente y de nuestro corazón todo este odio, rechazo, frustración, situaciones negativas, a la hora de la muerte se nos van a presentar. Eso que dicen de que a la hora de la muerte vemos una película, pues sí, la película es de todo aquello que nosotros no hemos sido capaces de desarrollar a nivel positivo durante la vida. A veces la película se puede convertir en una película de terror o en una pesadilla. Y no es que nosotros podamos elegir. Te viene, si tu mente se ha preparado para mantener sentimientos de calma, de tranquilidad, a pesar de lo que hay a tu alrededor. Yo no me enfoco en esto, pero me enfoco en esto. Me viene este pensamiento negativo. No lo sigo. Me viene un pensamiento de odio, como ya me lo he trabajado antes, ya no me vendrá durante la muerte, porque yo voy a empezar a trabajarme todos esos asuntos pendientes que tengo para que a la hora de la muerte no tenga que enfrentarme a ese dolor tan grande y a lo mejor, y solamente a lo mejor, ni siquiera voy a poder hablar, porque el primer síntoma es la desaparición y el deterioro de los órganos sensoriales, como he dicho. Imagínate que de repente dices, pero ¿y esto? Esto le puede pasar a una persona aunque no esté en el proceso de morir, que tenga un deterioro
visual, pero lo que pasa es que en el proceso de morir, primero vienen los ojos, después, uy, no sabes si están cantando en la habitación de al lado, si está sonando música o si se están peleando. La distorsión de la facultad de escuchar es el segundo factor y tú entras en pánico porque dices, ¿y ahora qué me está pasando? Ahora resulta que no oigo bien. Y después viene todos los otros sentidos y después viene el cuerpo, que ya no eres capaz de repente de levantar la cabeza. ¡Oh! Ya no eres capaz de coger un vaso porque tu mente ya no coordina dándole órdenes a tu cuerpo porque tu cuerpo ya no ejecuta los mandatos de tu mente. Hay una descoordinación entre lo que es el cuerpo físico y la mente. Y ahí sí que tú dices, pero ¿y ahora? Continúan los procesos, todos los procesos, que ya los iremos hablando. Y claro, si tú no estás preparado para ello, imagínate el terror tan grande de que tienes asuntos pendientes y a lo mejor no le puedes decir a tu hijo, perdóname, que ahora me ha venido a la cabeza que te hice esto, esto, esto y aquello, y resulta que como no sabías que esto te iba a suceder, has puesto tu ego, has puesto tu condición de superioridad, tus creencias o lo que sea por encima del amor, por encima de la sabiduría universal que es esta, y te encuentras allí en una situación que tú no puedes resolver, y ahí es cuando le llamamos agonía porque se les nota en la cara y van a reflejar cómo han vivido esas personas. La muerte, según mis maestros, refleja cómo uno ha vivido. Es como yo siendo maestra, después de tantos años, que entro en una clase y empiezo a decir, ¡ay, mira! La disposición de las mesas, no, estos niños trabaja más la maestra que ellos, no les da oportunidad para que trabajen. ¡Ay, mira el despliegue! Esto lleva aquí 5 o 6 meses, está roto, está mal puesto, que no me tienen que decir a mí qué pasa en la clase. Yo ya les digo a los maestros qué está pasando en la clase. De la misma manera, cuando vemos morir a una persona, vamos a saber cómo ha vivido esa persona, porque el reflejo de toda una vida se manifiesta en el momento de morir. Luego, el segundo veneno, el apego a posesiones terrenales, incluida la propiedad intelectual o títulos académicos que no se utilizan por una buena razón o ya no se utilizan o no tienen una contribución significativa en nuestra vida. Esto puede ser el segundo veneno de que acumulamos y no utilizamos y no nos desaferramos, estamos aferrados a posesiones sin ningún sentido. Que esto no quiere decir que tengamos que andar de pobres por la vida, no. No quiere decir que no tengamos que comprar 4 coches si los necesitamos, sí, y más, ¿y por qué no? Pero tú de verdad los necesitas, lo utilizas. Los bienes que tenemos en todos los sentidos, incluso a nivel espiritual o a nivel terrenal, posesiones o intelectual, sirven un propósito y una misión en la vida. Cuando esa misión y ese propósito se ha terminado, hay que desprenderse, hay que dejar ir. Algunos de mis maestros han desaparecido, están en retiro permanente. Yo me he rebelado porque yo quería tener acceso a ellos y no puedo, y me han cerrado la puerta y no puedo. Y tengo que aceptar que ellos han dicho no, porque han decidido que se quieren retirar del mundo. Si yo me lo tomo como un feo personal, voy a sufrir.
De la misma manera, cuando yo quiero darle elasticidad a algo que no puede vivir más tiempo del que está predeterminado, me voy a aferrar innecesariamente a posesiones que no me tocan y a la hora de la muerte las voy a arrastrar. Y cuando me toque desprenderme de mi cuerpo, con el cuerpo se va a desprender todo eso que yo no he soltado y me va a hacer doler y me va a hacer agonizar y me va a hacer sentir terriblemente mal durante el proceso de la agonía. El número 3, otro veneno que nos puede influir en cómo morir. Mantener una mentalidad de avaricia, envidia, celos que crea daño o dolor a los demás como resultado de nuestras palabras o acciones negativas. Tenemos que tener cuidado con la avaricia excesiva, los celos y el querer poseer lo que otro tiene. Lo que te han dado es lo que tienes. Que tienes una casa, celébralo. Que no tienes, no envidio la del otro, no me meto en una casa de otro, no cojo un coche de otro, no doy por bueno una política social totalmente distorsionada. Si no lo tengo, yo trabajo para poderlo tener, pero no me obsesiono y no anhelo y deseo lo que los demás tienen. Por algo yo tengo lo que tengo. Entonces, evaluaros si la envidia, los celos y la avaricia, incluso pasando por encima del dolor de otros, es parte de nuestra vida, o no, o nos sabemos conformar y aceptar nuestras situaciones, que no quiere decir que no tengamos que protestar, que no tengamos que anhelar estar mejor, tener mejores condiciones, pero no a costa de que esto suponga un dolor o un prejuicio para los demás. Y también mirar mucho las palabras y acciones negativas que hacemos como resultado de la avaricia, la envidia, los celos y todo eso. El número 4, falta de claridad, duda, indecisión, pereza, procrastinación, que crearán un flujo constante de errores que distorsionan y nublan la mente. Fijaros que estas cosas aquí son muy benignas y no le damos la importancia que tiene al esfuerzo diario, la constancia y la determinación en hacer las cosas. Ya dejo los platos para mañana. No, no dejas los platos para mañana. La fuerza de voluntad que tú tienes que crearte a ti misma es diaria, porque si no, a la hora de la muerte esto va a salir como un hándicap, como algo que te falta. Y tu mente estará acostumbrada a huir, procrastinar, ¿verdad? A tener pereza, a no tomar las decisiones correctas y te vas a ir en lugar de seguir una guía clara que te van a dar. Como la madre tiene que seguir las instrucciones de la buena partera o el buen médico, y si te dice empuja, diga no, no quiero empujar. Bueno, se te va para otro lado y a quién perjudicas. Ahora lo vemos con mucha risa, pero a la hora del morir yo he visto cómo hay personas que continúan los patrones de la mente que han cultivado durante la vida. Es decir, estos patrones que nosotros no le damos importancia, que es la procrastinación, el no hacer lo que tenemos que hacer cuando podríamos hacerlo, la pereza que nos da hacer cosas que sabemos que son beneficiosas para nosotros, la falta de tomar decisiones, tomároslo muy en serio. Estos son de los valores más importantes que nos trae duda y que nos trae la falta de claridad como un cultivo de la mente. Creamos estos cultivos de la mente con nuestras prácticas
estereotipadas de las pequeñas cosas de cada día, ¿verdad? Te pones un hábito porque sabes que es beneficioso para ti. Eso es más importante que no los grandes proyectos que a lo mejor te crees que tienes durante el día. Repite cosas pequeñas que te cuesta hacerlas hasta que tu mente sea la que lleve tu vida, hasta que tu mente sea la que domine. No que lo que hay fuera, todos los canales de radio me influyen a mí. No, yo elijo qué canal en el cual me quiero meter. Exactamente analizad vuestra mente como la tenéis. El número 5, la incapacidad para perdonar y pedir perdón. Uy, 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 uy. Yo he visto en mis retiros cómo ha habido personas que después de trabajar muy profundamente en actividades de este tipo que les hacen reflexionar, han llamado a un hermano que hacía 15 años que no se hablaban y han perdonado y han recibido perdones. No pongáis el ego por encima de todo lo demás. Sed humildes. Ahora haced una lista de personas a las que sabéis que habéis herido y pedirles perdón. Y si no, un ejercicio mucho más difícil que a mí me han hecho hacer a regañadientes, incluso aquellos que te han hecho daño, que seas tú el que traces el puente y le des la oportunidad, porque si esa persona no tiene esa información que tú tienes ahora mismo, está viviendo en la ignorancia y está actuando desde la ignorancia, y tú ahora tienes la posibilidad de tenderle una mano, un puente, y decirle, vamos a intentar resolver esto, perdóname si yo te ofendí, porque en la cabeza de esa persona, a saber el demonio que tiene, a saber el monstruo que le hace pensar que eres tú, que eres tú. Y si tú, con esa sabiduría que te ha dado el universo ahora, porque estás recibiendo las enseñanzas de mis maestros que son ancestrales y yo te las paso, si con esa sabiduría tú puedes llegar a esa persona, quitas el ego. No, pero mira, yo le voy a pedir perdón. Yo, si es él, es ella, fue ella quien me dijo tal y cual. Eso habla el ego y la ignorancia. Pero si a partir de ahí, de este conocimiento, tú dices, no, ya lo sé que se portó mal conmigo, pero yo le voy a dar la oportunidad de que esto se zanje, y a lo mejor yo he hecho algo que le ha dolido y yo no lo sé, y porque tiene un carácter así volátil o porque está muy dolido con algo que no ha expresado, él cree que yo tengo la culpa. Pues voy a ser yo la que dé el primer paso. Yo voy a ir, ¿qué dices? Yo no, ni que venga a rastras, que yo no lo perdono, yo eso no lo perdono. Y el de decir, voy a ir yo, que soy la víctima, a pedirle perdón por algo, eso ya es un paso, vamos, superior. Pero eso es lo que os vais a encontrar el día de la muerte. Si no lo habéis hecho, va a venir a vosotros y os va a doler un montón. El número 6. Arrogancia, superioridad, egoísmo, exceso de orgullo, narcisismo, que es el cultivo del ego y la incapacidad de acercarse a los demás y cultivar la alegría comprensiva. Intentad ser humildes, intentad que no se os suba a la cabeza nada que no os podáis llevar con vosotros el día de morir. Imaginaros lo que os digo. No acumuléis pensando yo soy. Esa es lo que llaman en inglés delusion. Es la ilusión del ser, es algo que no existe, es crear fantasmas inexistentes. No somos más que lo que nos llevamos en el momento de morir. Volved al día del parto, como nacisteis. Eso está escrito en todas las filosofías, religiones. Todos los conceptos nos llevan a lo mismo. Es importante
que trabajéis esa arrogancia, la superioridad, yo soy, y sin embargo nos podamos acercar a los demás. Eso os ayudará, esa postura os ayudará al buen morir. El número 7, mantener una mentalidad de quejas, protestas y exceso de críticas que conducen a la ingratitud. La persona que está siempre quejándose de todo y que es un cultivo mantener esa queja, eso os va a llevar a la ingratitud y a desarrollar un carácter agrio, que yo no estoy hablando de conformismo, no, eso es un tema diferente. Pero la queja con un periodo es el intervalo que nos lleva a la gratitud por lo que tengo, haciendo una lista de lo que tengo, en lugar de quejarme de lo que me falta, poniendo medidas para poder alcanzar algo que es justo. Eso desde luego. Tenemos que pensar que tampoco nos podemos someter. Eso sería faltar al pensamiento crítico. Pero luego, ¿cuánto me dura esa mentalidad de queja? ¿Estoy siempre metida en esto? ¿O puedo transformar la queja en gratitud? Eso nos va a ayudar a tener una mejor muerte y a aceptar. Sobre todo la aceptación de lo que me está ocurriendo. Y ahora que se ha puesto tan de moda el mindfulness, esto me va a ayudar a centrarme en lo que tengo en mi día, en el momento presente. ¿Qué me falta hoy? Bueno, pues eso me va a dar satisfacción, hacer una lista de lo que tengo en lugar de lo que me falta, porque igual he comido, he dormido, he bebido, puedo andar, puedo ver, puedo hablar. Esa gratitud me va a alejar de una queja dañina. El número 8. Descuidar la naturaleza de la impermanencia en nuestra vida, aferrándonos a valores transitorios que nos privarán de preparar nuestra muerte con anticipación. Si nosotros pensamos que todo es permanente, que nunca vamos a morir, no pensamos en la muerte de manera diaria, nos vamos a aferrar a valores que son transitorios. Y a la hora del morir nos daremos cuenta que teníamos que haber puesto otros valores por encima, que serán los que nos vamos a llevar con nosotros. Cultivar y pensar en ese tipo de valores. ¿A qué le dedico importancia? En estos retiros muchos de los participantes se dan cuenta de que no están lo suficientemente conectados con sus familiares, con sus hijos, con sus padres que están viejitos y se van a morir y están preocupados por trabajar, estudiar y no le están dando importancia a los padres. Se van a hacer un voluntariado no sé dónde, pero luego a los padres no los atienden bien, o al hijo o a la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, trazaros unas líneas de actuación que estén dirigidas para aferraros a lo que no es impermanente. Haceros una lista. ¿Qué permanece en mí? ¿Qué sería importante que yo dedicara? Tiempo como prioridad. El número 9. Evitar y rechazar la muerte y pensar en ello, sin entender que la muerte podría ocurrir repentinamente hoy y que debo estar preparado y cooperar con el proceso de morir. Es decir, pensar que a mí no me va a tocar. Eso es un rechazo que tenemos que evitar, y si lo convertimos en lo contrario, estar preparados pensando, ¿puedo yo soltar todo lo que tengo y ponerme a morir en paz y disfrutar de la muerte? Pensando que lo que me venga después, como ya he cultivado la alegría como virtud, como ya he cultivado el desapego como virtud,
ya estoy preparado. Y el último, que ya acabamos aquí con esta charla, empezaremos un coloquio. Desarrollar un carácter con falta de concentración, de esfuerzo, de atención, de foco, motivo por el cual, si en el momento de la muerte me perturban las emociones negativas, no voy a ser capaz de seguir las señales y obtener la serenidad para tener una muerte exitosa. Si no trabajáis la concentración, el foco, observad la mente continuamente. Es la mente la que me lleva. ¿Dónde está mi mente? Los niños en la escuela les hago una reflexión después de cada asignatura, matemáticas o ciencias o lo que sea. ¿Qué les digo? ¿Cuánto tiempo habéis sido capaces de mantener vuestro foco intacto? Y los niños, si esta pregunta es una pregunta entre 7, si esa pregunta se la haces 5, 6, 7 veces al día, ¿qué ocurre? Que los niños se acostumbran a seguir el curso de sus pensamientos. Y cuando ven que la mente se les distrae, hacen así y la traen otra vez. Hacen así y la traen otra vez. Vosotros observaros. Cuando vayáis en moto, vayáis en coche, ¿qué está pensando mi mente? Estoy aquí presente, en el momento presente, gozando de todo, de mis sentidos, de los oídos, o está la mente por ahí en el chat interior, papá, 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 papá. Acostumbraros a tener eso como la Biblia vuestra. Coged ese pensamiento y ponerlo donde vosotros habéis decidido ponerlo. Solamente que hagáis esto, vais a estar labrando un 80% de una muerte exitosa. Y lo contrario os va a llevar al desconcierto final. Cultivad la vigilancia, estar alerta 24 horas al día de dónde ponéis vuestra mente y cultivar el foco. No vayáis 3 pasos por delante, no estéis ni en el ayer ni en el mañana. Estad en el momento presente. Esto es, yo diría, de lo más importante. Y ahora yo ya dejaría esta charla aquí y empezaríamos a mirar si le tenéis miedo a la muerte, si no le tenéis, qué grado de miedo le tenéis a la muerte. Serían las mismas preguntas, pero lo podríamos incluso hablar, tener como una charla, una discusión a medida que vais rellenando un papel, que podéis escribirlo en un papel y me podéis hacer más preguntas, además sobre el mismo tema. Empezaríamos, si te parece, Julio, que hagamos esto. Ya veis que ha sido una cosa muy informal, porque he querido hablar de todo esto de una manera poco dogmática para los que no estaban iniciados, y como siempre me gusta que la gente lo trabaje, que no sea yo que pego un rollo, ¿no? ¿Qué te parece, Julio? No, bien, bien. Yo sí que me gustaría contextualizar un poco, ¿no? Porque hemos hablado también, por un lado has hablado de maestros budistas, entiendo que cuando estabas en Nepal no solo te dedicabas a dar clases, sino que también a descubrir, bueno, de alguna forma a formarte en todo este ámbito dentro del budismo, que es la muerte, ¿no? La transición, ¿no? Que creo que el budismo lo ha trabajado mucho y para eso está el libro tibetano de los muertos, ¿no? O sea, entiendo que yo la pregunta que me surge, no pensando en mí, sino pensando un poco también en la gente que no te conoce, ¿no? ¿Cómo das ese salto de la pedagogía a este tema de la muerte y si incluyes el tema de la muerte dentro de tu pedagogía transformadora y cómo, ¿no? Porque no me imagino cómo a los niños les puedes hablar de estos temas. Claro que yo tengo mentalidad occidental, ¿no? Entonces, no sé si me entiendes mis preguntas, ¿no? Como una maestra de repente empieza a hablar de la muerte con esa formación que ya has comentado y cómo en la pedagogía transformadora tuya está presente la muerte, ¿no? Cómo a los niños les cuentas, no sé, perdóname Yali, también es que es mi inquietud, ¿no? También de esa duda, ¿no? Yo la conozco, la respuesta,
pero sí que me gustaría oírla por tu parte para que el público que hemos presentado a ti como pedagoga, como maestra que has trabajado en Nepal, cómo de repente ahora hablas de la muerte, todo el tema del budismo, no sé si nos puedes hacer un poco comentar este tema. Pues sí, Julio. En realidad, todas las actividades que yo imparto durante mis talleres y los retiros son actividades de niños para los niños, pensadas y diseñadas para que desde el parvulario hasta la escuela superior, los niños se vayan de la escuela habiendo aprendido todo esto, todo lo que he estado hablando de manera más informal. Yo lo he diseñado para que, por ejemplo, en parvulario los niños empiecen a trabajar un tema muy, muy recurrente de un accidente de coche donde dos personas chocan y uno está a punto de morir, ¿verdad? ¿Por qué yo empecé a trabajar de esta manera con los niños de la escuela? Primero porque me di cuenta de que había un índice de mortalidad increíble. Y yo trabajaba con los niños de las chabolas y se morían mucho, porque se podían morir por una diarrea. Necesidades que nosotros tenemos la gran suerte de tener cubiertas por una seguridad social, por lo menos en aquel tiempo, cuando yo me fui a Nepal, España era la 7ª potencia mundial. No tiene nada que ver con la España que me he encontrado después, la verdad, con todos los respetos, pero era otra cosa. Y la verdad es que muchas de esas necesidades no estaban cubiertas, se morían muchísimo. Y es verdad que mi maestro por eso me puso a mí Chirindoma, de que iba a morir con 65 años, porque la gente morían muy jóvenes. Segundo, que la gente morían mal. Entonces yo empecé a recibir estas enseñanzas de mis maestros budistas e hinduistas, que no quiere decir que sean solo para budistas. Es decir, es como si ahora unos musulmanes encontraran la cura del cáncer de mama en 3 pastillas, por ejemplo, y dijéramos, no, es que solo es para los musulmanes. No, quienes lo descubrieron fueron musulmanes, pero es un beneficio para la humanidad. Entonces, en el mundo de la cultura y el estudio sobre la muerte, hasta donde yo sé, igual me podéis aportar más, y yo estoy encantada porque es uno de mis temas preferidos. Hasta donde yo sé, los budistas son los que han hecho un estudio más detallado de los procesos de morir y de lo que es la muerte y de dónde vamos cuando nos morimos, independientemente de que uno sea budista o no y crea en ello. Por eso, cuando yo recibí estas enseñanzas, junto con que muchos de los niños perdían constantemente seres queridos y era muy doloroso para ellos porque nadie sabía qué hacer con un moribundo y cómo llegar a ellos y cómo poder trabajar antes de morir y el duelo después de morir, se me ocurrió que esto faltaba dentro de lo que era el currículo educativo y por eso empecé a trabajar en ello. Entonces, por ejemplo, los niños de 4, 5, 6 años, probadlo en vuestras escuelas, hacen una actividad donde hay una colisión y una persona está a punto de morir y se abre un debate de lo que es la muerte. Para un niño de parvulario, ¿qué sería la muerte? Un viaje así sencillo, del cual no se vuelve. Tú vas cada día de casa a la escuela, ¿no? Y vuelves. Imagínate que hoy no puedes volver. Al niño no le vas a crear ningún trauma. Las verdades no crean traumas. Lo que crean traumas son las mentiras. A los niños hay que hablarles con mucha claridad, sin herirles. Tienes que ser maestra, pedagoga o una madre o un padre
bien formados, que hayan pensado previamente cómo lo van a introducir en pedagogía. Para eso estudiamos, para saber qué contenido y cómo. Yo he tenido esa gran suerte. Por una parte, mis maestros de pedagogía y mis maestras me enseñaron técnicas de pedagogía, y mis maestros espirituales, digamos, me enseñaron todas las prácticas espirituales, y yo hice una fusión y elegí este contenido de manera muy dinámica. Los niños de parvulario empiezan a preguntarse: ¿es mejor morir en casa o morir en un hospital? ¿Qué encontramos en un hospital? Todos ellos han ido. Hay niños que se asustan de la ambulancia, van a un hospital y hay muchos niños que ya no los quieren ni llevar, para que no vean que hay sangre, que hay corridas, que hay, pues no sé, un ambiente pues de distrés, que sería todo lo contrario de un ambiente pacífico, de confusión, de lloros, de corridas, cosas de este tipo. Entonces, a no ser que haya un pabellón dedicado a la muerte, nos encontramos allí pues que la gente muere en medio de un montón de situaciones dolorosas, y los niños tienen que empezar a pensar qué situación sería la mejor para que uno pudiera morir, sea en casa o sea en un hospital, y se abre este diálogo. Y entonces hay una serie de discusiones entre la familia, les hacemos trabajar en diferentes personajes, los que están a favor de enchufar a la persona permanentemente como un vegetal a una máquina, aunque el cuerpo esté ya inerte, aunque ni siquiera tenga los sentidos funcionando. Esto lo puede entender un niño de 5 años, 4, 5, 6 años, lo pueden entender porque yo lo llevo trabajando muchos años. Es un primer inicio. En primaria se vuelve a repetir, cada año se repite, y los niños van elaborando un discurso cada vez más adulto, mucho más que un adulto que no ha pensado nunca en ello. Los niños de 4, 5, 6, 7 años que han estado trabajando este concepto cuando son niños tienen esto más elaborado que un adulto que nunca ha trabajado. Luego, las emociones. Como habéis visto, todas las preguntas que he hecho van muy destinadas al cultivo de las emociones, que es una de las dinámicas de la mente. Entonces, el cuerpo emocional con globos, les ponemos un montón de emociones dentro de globos que explotan, ¡pah! Y los niños van trabajando qué significa la ira, de dónde viene la ira, qué significa el rencor, el odio, el resentimiento, la pereza, la procrastinación, la falta de foco, la distracción, etcétera, etcétera. Van trabajando todo esto y les decimos, ¿esto a qué lleva? ¿De dónde viene? Luego, más adelante, van a trabajar todo lo que es los procesos del morir. Van a escribir sobre su propia muerte. Yo, ¿dónde quisiera morir? A mí me va a pasar esto. Primero voy a perder la conciencia de los sentidos, luego voy a perder la conciencia de lo que es el cuerpo, porque ya no me voy a poder mover. El elemento tierra, con lo que me da solidez, se va a diluir, y luego el agua de mi cuerpo va a salir. El agua que tengo en el cuerpo se sale. Nosotros tenemos una composición de agua en nuestro cuerpo que nos ayuda a funcionar, pero no nos pertenece, se vuelve a la tierra, y ahí van a venir un montón de emociones relacionadas, y si no he estado bien con mi familia me voy a arrepentir. Y luego el fuego, luego viene el fuego, y el fuego va a quemar todos los órganos internos, con lo cual, si yo no me he cuidado y he estado fumando mucho, por ejemplo, y me he estado bebiendo mucho alcohol, el hígado ahí me va a salir por la boca, voy a tener una muerte muy mala. Y luego viene el aire que está relacionado con la mente, con todo lo que es el mundo también de las adicciones y de la intelectualidad. Si he sido una persona que solo me interesa, digamos, las posesiones intelectuales, voy a quedar aferrada y luego ya me muero. Esto los niños van a haber tenido, además, relacionado con las ciencias, ejercicios y actividades que trabajan estos 4 elementos, y se va a hacer un link. Y los niños en la escuela secundaria van a poder preparar documentos
sobre su propia muerte, dónde quieren morir, cómo quieren morir, quiénes les van a asistir a la hora de morir, cómo van a informar a sus familiares, cómo van a preparar a sus familiares para que les ayuden a morir de la manera que ellos han decidido, y van a representar su propia muerte en unos ensayos que van a escribir anticipándose a que la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, así es como yo pongo todo esto junto, y en lugar de hacerlo en toda la educación escolar, desde el parvulario hasta el ciclo superior, lo hacen los adultos que no han sido entrenados para ello en diferentes, digamos, retiros. Sí, sí, eso es lo que querías tú que aclarara, ¿verdad? Bueno, pues si hay alguna pregunta, primero podríamos hacer las preguntas y luego hacemos la encuesta, o vamos haciéndolo a través de la encuesta. ¿Qué te parece? Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que hay muchas preguntas, yo sí tengo varias, pero vamos a avanzar con la encuesta. Pues vamos a hacer la encuesta, va. Vamos a ver. ¿Qué te impide morir en paz? Esto es una encuesta individual sobre los 10 venenos que impiden morir en paz, para que marques las siguientes afirmaciones y que se califiquen sí 1 punto y no 0 puntos. Tengo miedo a la muerte por las siguientes razones. Sí es 1 punto y no 0 puntos. La primera, tengo miedo a la muerte porque tengo sentimientos y pensamientos, situaciones y recuerdos de ira, odio, resentimiento, dolor, frustración y rechazo y similares hacia otros o contra acontecimientos de la vida. Estas emociones surgirán en el momento de la muerte y me aterrorizarán. Entonces, sí, si esto es un sí, 1 punto. Si es un no, 0 puntos. Voy a la segunda. No penséis mucho en ello, tiene que ser espontáneamente porque así os saldrá. Tengo miedo a la muerte porque sentiré el dolor del apego. No puedo desprenderme de posesiones terrenales, incluida la propiedad intelectual o títulos académicos que no se utilizan por una buena razón, o que ya no están en uso o que tienen una contribución significativa en mi vida. El número 2. Si es un sí, 1 punto, si es un no, 0. El número 3. Si muero ahora, si muero ahora, tendré miedo de mantener una mentalidad de avaricia, envidia, celos, que esté creando daño o dolor a los demás como resultado de mis palabras o mis acciones. El número 4. Vivo en confusión y tengo miedo de morir en confusión. No tengo conocimiento sobre la muerte. Tengo falta de claridad, duda, indecisión, pereza, procrastinación, lo cual está creando un flujo constante de errores que distorsionan y nublan mi mente. El número 5. Tengo miedo de no morir en paz porque tengo resentimiento y asuntos pendientes con personas que me hacen daño o yo les hago daño. El miedo proviene de mi incapacidad para perdonar y pedir perdón. El número 6. No quiero encontrarme con la cara oscura de la muerte, donde quizás tenga que reconocer patrones equivocados de mi personalidad, como arrogancia, superioridad, egoísmo, manipulación, exceso de orgullo, narcisismo, etcétera, que es la alimentación de mi ego y la incapacidad de acercarme a los demás y cultivar una alegría comprensiva. El número 7. Tengo miedo de morir porque tengo asuntos pendientes. No puedo morir en paz porque creo que la misión de mi vida está incompleta. Mis familiares no podrán sobrevivir sin mí. El número 8. Tengo miedo de morir porque no estoy preparado para la muerte. He estado descuidando la naturaleza de la impermanencia, aferrándome a valores transitorios
que me privarán de tener una muerte pacífica. Número 9. Tengo miedo de morir repentinamente en una situación dramática, como por ejemplo un accidente o como consecuencia de una larga enfermedad terminal. Siento que no estoy preparada para soportar el sufrimiento. Número 10, el último. Tengo miedo del dolor físico de la muerte, tener que soportar una vida de privaciones y afrontar la agonía. ¿Cuántos sí obtuviste? El número de sí es el porcentaje de miedo a la muerte del 1 al 10 que tienes. Tu objetivo es disminuir el número tanto como puedas durante este viaje, el viaje de la vida. Quería que la hicierais, aunque fuera así espontáneamente, sin tener que pensar mucho en ello. Si queréis la encuesta la puedo transmitir a través de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo y la podéis reflexionar un poco más, pero como son las mismas preguntas que ya hemos ido trabajando, ahora estoy abierta a que me preguntéis vosotros. Muchas gracias, Victoria. Antes que nada, de verdad felicitarte porque es un tema que obviamente lo tienes pero muy trabajado y esta oportunidad de transmitir a través de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo un tema tan importante y que, como bien dices, no se da en el currículum escolar, ¿no? Fíjate que yo, simplemente así como comentario, en el 2011 descubrí el libro tibetano de la vida y de la muerte y fue un parteaguas así de un antes y un después de la vida, ¿no? Me cayeron muchos veintes pero por más que uno trabaja, o sea, y por más que uno puede reflexionar sobre este contenido, no es suficiente, no es suficiente. Por mucho que lo leas y lo vuelvas a leer y le vuelvas a encontrar en una siguiente lectura cosas nuevas, yo creo que se tiene que hacer esto que estás haciendo tú, que es sistematizar toda esa información, todo este conocimiento para que podamos trabajarlo personalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he sabido que ya se está avanzando en el tema del currículum sobre educación emocional, por ejemplo, ¿no? Pero creo que esto del proceso de la vida y de la muerte no está contemplado dentro de la educación emocional. Eso carece y es muy importante. Entonces, la verdad es que para mí, personalmente, por lo que yo estoy atravesando en este momento, no tienes una idea de lo importante que es para mí este evento. Creo que de todos los que hemos tenido, me parece que es el más importante de todos. Y bueno, en cuanto a preguntas, una cosa que me quedó así como confusa, que no supe entender muy bien del libro tibetano de la vida y de la muerte, fue el tema de los bardos, ¿no? Ese proceso que me gustaría que pudieras platicarnos un poco. Y bueno, sí te vamos a agradecer mucho que nos puedas enviar estos materiales para compartirlos, porque quienes estamos aquí, quienes formamos parte de esta comunidad, estamos de una u otra manera ligados a procesos educativos, pedagógicos. Ajá. Y entonces, bueno, no tienes una idea de lo importante que puede ser incluir este contenido, como también es importante, por ejemplo, hablar sobre las autonomías, ¿no? Económicas y emocionales, para hablar sobre la interdependencia, la importancia de ayudarnos entre todos, ¿no? En fin, son muchos temas y creo que pues es fundamental. Ajá. Entonces, bueno, mi pregunta así muy concreta es, ¿cómo logramos de estas 10 preguntas o de estos 9 vicios
de los que estuvimos revisando, ¿cómo logramos, si hay algún lugar, alguna institución, algún espacio donde podamos inscribirnos para poder, no solo saberlo, porque escucharlo es importante, pero apropiarse de esta información y transformar nuestra vida individual sería crear un mundo maravilloso, ¿no? Entonces, lo del bardo y lo de si hay algún lugar para poder desarrollarnos. Muy bien, gracias, Yali, por esta bonita intervención. Voy a empezar por la última. Hay hoy en día bastantes enseñanzas sobre la muerte. Hace poco Julio me mandó un programa que parece muy bueno, yo no sé exactamente, pero es incluso de todo un año, él os podría decir más. Yo tengo este curso, es un taller, un retiro de 5 días que estamos ahora intentando con Julio que os vengáis a Bangkok para que yo lo pueda impartir aquí en español. Yo lo hago, ahora voy a hacer uno en noviembre. Si vais a mi Facebook, está anunciado allí. De 5 días ese retiro y quisiéramos hacer uno para hispanohablantes. ¿Cómo te encontramos? Perdona. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Es Victoria Subirana. Si ponéis Victoria Subirana, me encontraréis allí. Y si no, Julio os puede dar toda la información. Luego la puede compartir en la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Y o si queréis cualquier grupo de personas que me queráis contratar, pues me llamáis y yo encantada vendré a España o donde queráis. Eso porque es más corto. En Victoria, cuanto a los... Victoria, Sí. lo que haremos también es hacer, porque lo solemos hacer con algunas de estos programas, es hacer un post con toda la información que nos puedas mandar, ¿vale? O sea, donde indicaremos el Facebook, donde incluso si nos pasas material lo podremos publicar, ¿vale? Lo hacemos siempre después de la charla, cuando se suscite interés y también, claro, cuando hay esos materiales, o sea que eso no va a haber ningún problema. Muy bien, gracias, Julio. En cuanto a los bardos, claro, este sería un tema, Julio lo puede decir, que le dedicamos nosotros todo un día a hablar y hacer actividades sobre los bardos, pero voy a ser muy, muy concisa. Hay, según mis maestros, lo que le llaman 6 estados intermedios. Los estados intermedios serían cuando la persona tiene una expansión de la conciencia. Es decir, una premonición es un estado intermedio. Cuando, por ejemplo, a mí me han dicho mis maestros, te va a pasar tal cosa y me pasó, o cuando yo también tengo premoniciones y digo, oye, va a pasar esto, o he tenido ahora un pensamiento de que me parece que va a llover, yo qué sé. Esa premonición sería uno de los estados intermedios, que es una expansión de la conciencia. Entonces, según el libro tibetano de la muerte y muchas interpretaciones, yo os aconsejo que compréis el libro tibetano de la muerte traducido por Ramón Prats de Los, que lo tradujo de una transmisión oral, antes se transmitía a nivel oral, y él habla de estos 6 estados intermedios. El primero que habla, que son 4 antes de morir, precediendo a la muerte, y 2 después de morir. El primero sería el estado de la vida natural, que empieza al nacer y acaba en la agonía. Y sería este estado natural del que estoy hablando, de que nosotros a través de diferentes facultades que tenemos, podemos soñar algo que luego se materializa, o podemos tener una premonición
con algo, o por ejemplo, yo me meto en los retiros de la oscuridad y ahí tengo una amplificación de mis sentidos que no se desarrollan cuando estoy en la normalidad, y eso no tiene que ver nada con la religión ni con la espiritualidad. Es un fenómeno que cuando la retina está privada de luz durante mucho tiempo, a los 3 o 4 días empiezas a distorsionar la mente de manera que puedes ver y sentir cosas que no se sienten de manera ordinaria. Entonces el segundo sería el estado el estado intermedio de la meditación contemplativa o el éxtasis, que muchos de nuestros santos, Santa Teresa, por ejemplo, hablaba de estas levitaciones, y hablaba de que cuando una persona se concentra en técnicas meditativas que les ayudan a conocer la mente, puede distorsionar de algún modo la percepción de la conciencia. Esto es un estado intermedio. Luego, el estado intermedio del sueño, que significa que cada vez que nos vamos a dormir producimos una muerte. Cada día nos morimos, y todo lo que nos sucede durante el sueño sería una vigilia para nosotros, una puerta de entrada al mundo de la muerte. La conciencia se expande, podemos volar, podemos escuchar conversaciones que si estamos en España las escuchamos en Japón, yo qué sé, cosas locuras que luego dices, mira lo que he soñado. No, no es una locura, somos nosotros en otra dimensión, que sería lo que llamamos un estado intermedio, una expansión de la conciencia. Y luego el estado antes de morir es el cuarto, la agonía. Durante la agonía es lo que yo he intentado hablar en la conversación de hoy, se nos dispara una serie de percepciones y de habilidades que durante la vida no hemos tenido, para que entendamos de una vez qué hacemos, dónde vamos, si seguimos las indicaciones de ese estado intermedio de la agonía, que precede a la muerte, digamos. Podemos liberarnos del sufrimiento y podemos incluso ir a otro lugar, cada uno que se lo tome como quiera, donde va a haber menos sufrimiento y más sabiduría. Dependiendo de la conciencia que hemos cultivado, nos prepara con una visa que podemos entrar. Imaginaros un mundo donde no haya envidia. ¡Ay, no, tú no puedes entrar porque tú todavía vienes con envidia! Ahora lo digo así, como yo le digo a los niños, ¿verdad? Y luego hay dos después de morir, que serían el primero es el estado intermedio del absoluto durante los primeros 10-12 días, donde según los bardos, según el libro tibetano de los muertos, estamos completamente perdidos. Los que no se han liberado durante el estado de conciencia de la agonía, que te vas directamente a un lugar, a tu destino mucho mejor del de la tierra, nos encontramos durante 10-12 días en un estado intermedio que le llaman del absoluto, donde nuestro cuerpo es la mente, no tenemos cuerpo y podemos visitar, digamos, donde nos dé la gana con nuestro pensamiento. Cada pensamiento se vuelve, digamos, el motor que nos lleva, pero que estamos de alguna manera actuando con el karma o la acumulación de méritos positivos que llevamos, y que también nos regimos por nuestro pensamiento. Si el pensamiento es terrorífico, de miedo, de dolor, de posesiones, de no dejar ir, de haber hecho mal, de estar en sufrimiento, vamos a atraer con ese pensamiento negativo a seres terroríficos. Vamos a sufrir un montón porque estamos desplazados de nuestro hábitat, de nuestro cuerpo, que ya lo hemos dejado. Podemos ver nuestro cuerpo, podemos ver todo lo de la tierra, pero no podemos volver. Eso sería el bardo, equivaldría al bardo después de la muerte, pero ahí sí tenemos a personas que las hemos instruido para que nos den indicaciones, que recen por nosotros, que incluso nos ofrezcan comida, que nos llamen,
nosotros vamos a ir atraídos por lo que hemos dejado atrás en nuestra vida terrenal, vamos a ir a ese foco. Por eso el Día de los Muertos en México se celebra tanto de esa manera, porque todos los sabios que han estudiado el fenómeno de la muerte de todas las religiones y todas las culturas llegan a las mismas conclusiones y se les ofrecen a los muertos pues risas, bailes y se les ofrecen buenas comidas. ¿Por qué? Porque los estamos llamando y con esa llamada podemos todavía durante esos 13 días, 12, 13 días, ayudarles a que un ser o una conciencia superior los ayude a trascender. De alguna manera tenemos que dejar indicaciones antes de morir de cómo queremos que nos ayuden a trascender en caso de que no podamos liberarnos de todas las cargas negativas durante la muerte. Tenemos 10, 12 días para poder ir a un mundo mejor. Por eso está ligado todos los rituales del luto, del duelo después de morir, que muchos de ellos son de 14 días en el hinduismo también. Y luego el último, que sería después de 15 días, bueno, 12 días, ¿verdad? Es el último de los 6 estados intermedios donde nosotros ya hemos visto que tenemos que coger un avión y no sabemos dónde ir, no conocemos ni la puerta, ni sabemos el número de vuelo, ni nada. Y estamos ahí perdidos en ese aeropuerto que nos aterroriza, ¿verdad? Nos está aterrorizando y de algún modo ya vemos que no lo hemos conseguido. Tenemos, según el libro de los muertos tibetanos, 49 días para reconocer nuestro nuevo destino. Si a los 49 días no lo hemos conseguido, sería como un niño que se quisiera quedar más de 9 meses dentro de la panza de la madre. Sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. Entonces, ese último periodo sería el periodo de los que, según los budistas y los hinduistas, se van a reencarnarse, pero durante estos días lo que van a hacer recibir instrucciones de dónde, cómo, con quién, según las deudas que no hayan pagado, y según la misión que tengan que volver a hacer durante la Tierra. En total, a los 49 días, todos los seres vivos van a saber cuál es el próximo destino. Entonces, estos serían los bardos o los estados intermedios. Es así muy, muy deprisa, la verdad, porque claro, esto tiene una explicación mucho más compleja, que es lo que hacemos, estudiarlo con detalle, ¿verdad? Durante los retiros de la muerte. Muchísimas gracias, mucho más claro. Yo no sé si nuestros amigos que están aquí presentes quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda o un comentario. ¿No vemos? Ok. No se te oye, Alex. No se te oye. Es que no le puse el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Me encanta la ponencia de Victoria. La verdad que tienes una extensa experiencia en estos temas, pues de alguna otra forma tan sensibles y tan complejos, ¿no? En México, a pesar de que tenemos una gran fiesta que es el Día de los Muertos, creo que los mexicanos somos los que más le tememos a la muerte. Yo quisiera compartir una anécdota que me sucedió antes de la pandemia. Me quedé sin trabajo y me invitaron a vender seguros funerarios, ¿no? Entonces, pues la verdad que yo iba un poco aterrado, pero pues vaya, había oportunidad de generar una estabilidad económica. Todavía no llegaba la pandemia, estaba
estábamos en proceso, ¿no? Y recuerdo perfectamente cuando a todos los candidatos que nos íbamos a reunir ahí en la venta, ajá, que nos iban a preparar, el ponente, la primera pregunta que nos hizo fue, levante la mano de aquí, ¿qué persona es la que piensa o no va a morir? Todos nos quedamos atónitos ante el comentario, ¿no? Entonces, pues vaya, el proceso, la capacitación que nos dieron realmente fue algo muy espectacular, porque si muchos sabemos y estamos conscientes que vamos a partir en algún momento, ¿no? Nadie tiene la vida comprada, de eso estoy bien seguro, pero efectivamente no estamos preparados para ello. Yo agradezco el test que nos hizo Victoria. Ajá, yo personalmente le tengo miedo a la muerte. Me quiero preparar para ello porque, pues vaya, a final de cuentas, es parte de lo que vamos a enfrentar y nos tenemos que preparar tarde o temprano, pero también me gustaría que se prepararan mis hijos, ¿no? Entonces, hace tiempo yo platicaba con una tanatóloga, la doctora Cecilia Cortés, de que por qué no existían talleres y por qué no existía esa línea educativa que es importante. Ojalá que parte de lo que hacen ustedes, yo vengo prácticamente convitado de la doctora Yali, me ha gustado mucho participar con ustedes, los temas son excelentes, pero yo creo que de aquí a que lo puedan meter en un sistema educativo, yo creo que es complejo. Pero esto lo que hace Victoria, la verdad, hacer esos retiros eh, son muy buenos. Ojalá que algún día se pudiera replicar en muchos países. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien tiene algún otro interés. Yo creo que va a ser muy importante, ¿verdad, Yali? Toda esa información que recibamos de Victoria, poderla publicar después en nuestro blog, en nuestra web, para que la gente que esté interesada pueda en primer lugar contactar con la propia Victoria, porque yo creo que es interesante también tenerla así de primera mano, que seguro que ella es la primera que se va a ofrecer, pero también ese material que nos puedas pasar, Victoria, a lo mejor algún documento digital, algún PDF, algo que cuente de tu pedagogía, de todo lo que has contado, pues fantástico, ¿no? Porque lo vamos a complementar. Es siempre un buen complemento, ¿no? De todas estas charlas, ¿no? También este examen que no nos has hecho, yo he sacado un 5. No sé si eso es un aprobado, es suficiente, no lo sé, Victoria. Pero claro, habiendo hecho la formación, a lo mejor me echas la bronca, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, he No, yo sacado. no he hecho nunca bronca, no, no, Menos no. mal, eso es parte de la pedagogía transformadora que a mí me gusta. Que luego el profesor no te echa la bronca, ¿no? Pero bueno, un 4,5 realmente. Pero bueno, que nada. Yali, si quieres cerrar tú, Victoria, muchísimas gracias. Comentarte que por mi parte que tengas un muy feliz día, ¿vale? En este mágico 66 que nos has contado. El 6 es el número del amor y de los cuidados, que lo sepas. Es un número mágico, aunque no muy aceptado, pero es un número mágico y es verdad. Y darte las gracias de corazón por mi parte. Yali, si quieres tú cerrar, por favor. Ay, pues muchas gracias, Julio, por darme este honor. Y nada más comentar que fue muy acertado. Lo estuvimos platicando, comentando con Julio, si invitábamos a alguien más a esta charla, porque así ha sido. Todos los demás eventos hemos invitado no a una, sino dos, tres, hasta 4 personas. Y le decía, es que fíjate que es un tema tan profundo que si lo dividimos entre otros exponentes, se va a perder la profundidad. Y me decía, y es que Victoria es la experta en el tema. Ajá. Todo el universo de personas que conoce Julio, que es enorme, decía, con Victoria tenemos más que suficiente y ya aquí está la prueba.
Afortunadamente estamos grabando esta sesión porque se va a reproducir y yo sé que es un material muy valioso para aprender a vivir y aprender a morir, como decía Alex, ¿no? Tenemos que aprender a morir y no tenerle miedo, ¿no? A este proceso que es natural. Ajá, entonces nos va a ayudar muchísimo a todos y estamos muy, muy agradecidas con Victoria por habernos dado la oportunidad de escucharle. Muchas gracias a todos por estar pendientes y aquí atentos y nos vemos para la próxima. Esperamos que este tema se repita para seguir reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Victoria, Gracias, muchas felicidades, ¿vale? Que tengas un bonito día. Gracias a todos, muchísimas gracias. Me habéis hecho muy feliz. Adiós. Feliz cumpleaños. Chao, chao. Gracias, adiós, adiós. Chao.